nombre de Jesús. Amén. Buenos días nuevamente. Vamos a entrar de una vez en la palabra. Como ustedes saben, estamos dentro de esta serie que hemos denominado La presencia de Dios. Y bueno, hemos estado durante todos estos mensajes tratando de conectarla con el mensaje general que Dios nos ha dado para este año. ¿Cuál es el tema de este año? Intimidad con el Padre. Yo quiero decirles, como estaba contando esta mañana, que este año ha sido un año de ir a nuevos niveles, ¿cierto? Nuevos niveles en el tema de intimar con nuestro Padre. Y es difícil intimar o ir más profundo en nuestra intimidad con el Padre si nosotros no podemos hacerlo incluso con nuestro Padre físico. De hecho, los que han estudiado el tema han visto cómo aquellos que tienen dificultad o han tenido dificultades con su Padre terrenal han tenido también dificultad para acercarse al Padre celestial, ¿cierto? Hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que permite o bloquea que una cosa y la otra se den. De hecho, yo les he compartido que eso ha sido una cosa que viene de una generación a otra. Mi padre quedó huérfano a los 2 años y cuando mi padre creció, bueno, él creció sin papá. Para él el tema de paternidad era provisión, porque bueno, también pasó por muchos momentos de dificultad y mi papá se crió en medio de, o sea, mi abuela lo crió con mi tía y bueno, en medio, eran ellas solas nada más. Entonces mi papá creyó que la falta de un papá, eso explicaba la falta de provisión, la falta de recursos, vivir con muchas limitaciones. Entonces cuando él tuvo familia, él pensó que ser papá era poner la plata. Y de hecho, mi papá fue un hombre, bueno, como era muy inteligente, también era un hombre que tuvo muy buenos puestos y él creía que dando la plata en casa ya cumplía con su rol de papá. Y bueno, yo crecí, bueno, cierta etapa de mi vida, como hasta los 12 años cuando viví con él, viví con mucha o con una abundancia de recursos. Yo recuerdo que hubo una época de mi vida que yo tenía 3 pares de zapatos tenis, 3 pares de zapatos para salir, cuando lo normal era que uno tuviera uno para el colegio, otro para educación física, otro para patear bola en la casa y el de las fiestas. Esos eran los que tenía uno dentro de una clase media. Pero yo tenía abundantes recursos precisamente porque mi papá creía que ese era el ser papá. Pero yo les decía y les he contado de que en mi época en que yo era deportista, yo quería era que mi papá fuera a mis partidos. O sea, yo hubiera deseado que mi papá fuera a todas las cosas que yo hacía y de pronto me pudieran apoyar, ¿cierto? No solamente con los recursos, sino con el esfuerzo de estar ahí. Y eso, creo que mis hijos pueden entender ese tema porque en todas las competencias donde ellos han estado, yo he tratado de estar, creo que he estado en todas, y ahí he estado gritando y dándoles ánimo cuando han sido en Barranquilla, cuando han sido aquí. Sí, cuando ellos jugaban fútbol, yo era el que más gritaba, ¡corre Mateo, corre, pila Juan! Y ahora que entraron en el tema del taekwondo, también los apoyé en todo, hasta donde yo pude. Pero lo que sí nunca les ha faltado es que nosotros, tanto mi esposa como yo, hemos estado allí rodeándolos y animándolos. Cuando han ganado, así también como cuando ellos han perdido, ¿cierto? Y ese es el tema de la paternidad de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a recibir todo eso, es mucho más fácil acercarse al Padre Celestial. Es mucho más fácil entender lo que es el amor del Padre, lo que es sentirse rodeado por el amor del Padre y por el amor de Dios. Y bueno, este año, con esta temática que hemos abordado, estamos intimando más con Dios y estamos conociendo una nueva dimensión de la paternidad de Dios. Es una cosa que va unida a la otra. Ahora, yo les decía, para conectar el tema de hoy, que bueno, Dios
nos creó para intimar, para tener una relación con Él. Dios no nos creó para estar ahí cruzado de brazos y mirarnos desde lejos. Mira, allá está Valentina y Valeria. Me estoy viendo por el rabito del ojo. Pórtense bien. No, Él nos creó para tener una relación de intimidad, para tener una relación de retroalimentación. Ellos hablan y nosotros contestamos, él contesta y nosotros preguntamos, ¿cierto? Eso es una relación. Hay gente que cree que la relación es dame y dame y dame y ya, ¿cierto? A veces es como, para nosotros los padres, a veces es triste cuando un hijo solamente se acerca a uno para pedirle, ¿cierto? ¿Cierto? Los que son aquí papás, Gilsi, 11, ¿cierto? En nuestras épocas, Jesús se acercaba también, papi, dame, papi. Y a veces uno quisiera que se acercaran con otra actitud, ¿cierto, Juan? Y uno quisiera que los hijos se acercaran. O sea, ¿qué pasa cuando los hijos se le acercan a uno y nada más lo abrazan? Cuando lo abrazan, uno se derrite, ¿cierto? Y así tenemos que aprender en nuestra relación con el Padre, acercarnos a Él solamente porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios. Quiero estar contigo, Señor, quiero compartir contigo. Y esa intimidad, eso nos revela el amor. Y Dios nos creó precisamente para intimar con nosotros. Y bueno, en mensajes anteriores recordábamos cómo Dios se acerca a Moisés. No fue que Moisés se acercó a Dios, Señor, yo quiero buscar tu rostro. No. Tenemos un Dios que se acerca a nosotros, que busca los encuentros con nosotros. Y así vamos a descubrir el corazón de Él, ¿cierto? Él nos invita y nosotros nos acercamos a Él. Ahora, con Moisés aprendimos también cómo Él cuidó la silla alta. ¿Me la pueden traer? ¿Me la pueden traer? La alta. Y podemos ver que Dios a través de Moisés nos enseñó a acercarnos a Él, ¿cierto? A tener ese espacio donde estamos cara a cara con Él, de ese espacio donde nos encontramos con Él y descubrimos lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. Amén. Gracias. Estoy sintiendo como mareado. El otro día era el vino de la Santa Cena, pero hoy no sé qué pasa. Entonces, estábamos también, si me voy a quitar esto de pronto, y descubríamos en el arca que Dios estaba interesado no solamente en relacionarse con Moisés, sino también con el pueblo. El arca era el símbolo o ese lugar donde Dios había escogido que en medio de los querubines la presencia de Dios descendería. Y no solo descendería, sino que hablaría al corazón y a la vida de todos los demás. Cuando el pueblo veía que la columna de fuego, que la nube descendía en ese lugar, ellos sabían que Dios estaba descendiendo para hablar con su Dios. Pero también les decía que esto de la presencia de Dios no es un lugar como para vivir en el misticismo, ¿cierto? Yo ando en las nubes, sino que yo puedo descubrir que acercándome a Dios, puedo vivir día a día entendiendo, teniendo la fortaleza, porque la presencia de Dios nos da descanso, nos aviva, nos muestra cómo vivir, cómo dar pasos en la vida y cómo afrontar cada decisión que debemos tomar. También veíamos y recordamos cómo esa arca se convirtió no en el lugar de relacionarse con Dios, sino en un amuleto. ¿Cierto? A veces cuando creemos que el arca, que el evangelio, aunque la misma Biblia es como un amuleto, ¿cierto? De que contra lo malo, yo levanto la Biblia, retrocede Satanás. Y creemos que la Biblia está dada para eso. Y no, la Biblia fue dada para que conociéramos, para que tuviéramos mayor intimidad, para que conociéramos el corazón del Padre y Él allí se nos revelara aún más, ¿cierto? Entonces, encontramos también cómo el arca llegó a la casa de Abinadab, ese hombre bueno, generoso. Abinadab significa padre generoso.
y la presencia de Dios en la casa de Abinadab por 20 años no generó nada, aparentemente, ¿cierto? Ahí en la casa de Abinadab no pasó nada, pero Dios estaba levantando a alguien que pudiera entender, comprender y amar la presencia de Dios, el arca de Dios y todo lo que era relacionarse con Dios, que ese fue David, ¿cierto? Alguien conforme al corazón de Dios, no que no se equivocara, sino alguien que sabía que relacionándose con Él se levantaría, que relacionándose con Él sería amado, que relacionándose con Él sería soportado, rodeado, para poder vivir una vida como a Dios le agradaba. Ahora, también aprendimos de la historia de la casa de Obed-Edom, cómo el arca de la presencia llegó a la casa de Obed-Edom. No fue algo planeado, sino que trayendo el arca se tropezó, los bueyes que la llevaban se tropezó, alguien puso la mano, Usa, y murió. Y entonces David dijo como que todavía no es el momento, que no debemos traerla a la ciudad de Dios, a la ciudad de David, para que repose ahí. Vamos a dejarla ahí en la casa de quién será, de Obed-Edom, dejémosla ahí. Y cuando se supo que en la casa de Obed-Edom en 3 meses Dios había bendecido no solamente a Obed-Edom, sino todo lo que había ahí, entonces David se pilló el asunto y dijo, es tiempo de mover el arca. Pero David también había entendido que para mover el arca no era a su manera, ¿cierto? A veces nosotros con muy buena intención queremos hacer las cosas para Dios. Pero el arca debe moverse y las cosas en Dios deben moverse no dirigidas por nuestras buenas intenciones, sino debe ser dirigido por Dios, a la manera de Dios. Y entonces, ¿qué toca hacer a nosotros? Nos toca hacer lo que hizo David. David preguntó, ¿cómo traer el arca? Y Dios le habló, Dios le mostró cómo, le recordó, porque ya yo lo había hablado en el Pentateuco, le recordó cómo tenían que traer el arca. Y así tal cual, para eso eran las varas que tenía el arca, unos levitas la cargaron para entrar a la ciudad de Dios. Entonces, vamos a ir a el versículo o la porción que es el soporte del mensaje de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 6. Del versículo 12 al 23. Amén. Y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo traer el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos.
Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos. ¿Cómo se descubriría sin decoro un insensato? Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por lo tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Ok. Entonces, bueno, vemos aquí en esta porción, bueno, lo que hemos estado diciendo, cómo el arca llega a la casa de Obed-edom y cómo todo allí es bendecido, ¿cierto? No solamente de Obed-edom, sino todo lo que tenía en su casa. Pero dice que cuando él se dio cuenta de que, David se dio cuenta de que había bendición en la casa de Obed-edom a causa del arca, ¿qué sucedió? Él dijo, bueno, vamos a traerla a la ciudad de David, a la ciudad que él había preparado para eso. Y lo que primero que hace David, si usted se da cuenta, es presentar ofrenda a Dios. Y a mí me agrada la porción porque no es como la temática del recoger ofrenda económica, no, sino la actitud de David de ofrendar a Dios, de ofrendar y de presentar un sacrificio, ¿cierto?, a Dios. Y cuando nosotros queremos dar pasos decisivos en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Alabar al Señor, buscar la adoración de Dios, buscar que aquella empresa en la que emprendemos o emprendamos, lo primero que sea adorar al Señor, que vaya adelante la adoración a Dios, que levantemos nuestras manos. Yo te pongo un ejemplo, cuando va a comenzar el día, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer antes de salir? Levanta tus manos al Señor. Señor, aquí está mi ofrenda de gratitud, aquí está mi adoración, aquí está mi reconocimiento. Que tú eres el Señor, que tú eres mi autoridad, que tú eres lo máximo que vas a dirigir mis días. Y dice él, dice la Escritura que, él comenzó el proceso de ir llevando el arca. Y parte de esa adoración no solamente fue el sacrificio que presentó, sino dice ahí que comenzó a danzar. Incluso dice el versículo 12, el 16, y cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, en el 14, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas y vestido con vestidura sacerdotal. En esta versión que leímos decía con el efod. ¿Y qué sucedió? Danzó de tal forma que la esposa de David, que era Mical, sintió vergüenza. Y yo quiero decirte algo, amado. Hay cosas que dentro del pueblo de Dios hay algunos que van a entender lo que estás haciendo y hay otros que no van a entender. Hay gente que va a compartir lo que tú estás haciendo y habrá gente que no comparte lo que estás haciendo o cómo lo estás haciendo. Pero tanto Mical como David eran parte del pueblo de Dios. Y ahora, no quiere decir con lo que te estoy diciendo que tomes partido. Ojalá tú seas y te enfoques en la actitud de David, ¿cierto? Aquel que ofrenda gratitud al Señor y parte de esa adoración y parte de esa expresión de júbilo, sea las danzas. Y yo quiero decirte, si hay algo de pronto en lo que nosotros tenemos más prejuicio es en el tema de danzar, ¿cierto? Danzar, y en la iglesia a veces nos cuesta como trabajo. Yo recuerdo cuando yo me convertí,
allá en Comunidad de Fe, que tenían, o sea, parte de cuando estaban en la alabanza, parte de todo lo que hacían era que cogían a la gente de la mano y los ponían a dar, bueno, Edwin se ríe porque se acuerda de eso, los ponían a danzar, ¿cierto? Y hacían como en el mundo, hacían el carrito ese, el trencito, entonces todos iban danzando y alabando al Señor por todo el salón. Y yo entré al grupo de alabanza para que no me sacaran, a mí no me gustaba eso. Pero yo tenía mis prejuicios sobre ese tema y parte de los prejuicios era que para mí danzar y bailar me conectaba con mi pasado en el mundo. En el mundo yo danzaba ¿para qué? Para enamorar, ¿cierto? Para mí bailar era la oportunidad para abrazar a las chicas, para pasarle la mano por la cintura, para ponerle el cachete con cachete, como dice la canción, y barriga con barriga. Entonces uno sabía que con ese algo pasaba, ¿cierto? Y ese algo pasaba, terminaba uno enamorando y esas cosas. Y entonces para mí pensar que ahora en el Señor yo danzara era como indigno. Yo no me sentía digno. Y bueno, no entendía muchas cosas. Cuando con el tiempo y bueno, cuando me casé, yo entendí que la persona que yo podía pasarle la mano en la cintura, que podía cachete con cachete, ¿quién era? Mi esposa. Y tenía permiso para todo lo demás, ¿cierto? Pero antes de eso, no tenía permiso para estar haciendo esas cosas. Y bueno, y pastor, y entonces en la iglesia no danza, sí, pero es que las danzas en las iglesias y en las reuniones son expresiones de lo que hay en el corazón de nosotros, júbilo, ¿cierto? Yo no le veo problema, por ejemplo, en el quinceañero, en los 15 años de alguien, sobre todo de las niñas, yo no veo problema en que el abuelito o el papá o el tío sacan a bailar a la quinceañera. Bueno, ¿y con qué propósito? ¿Cómo vemos nosotros cuando un abuelito saca a la quinceañera y eso? O sea, al contrario, con el mayor respeto, ¿cierto? Yo veo eso como la persona que hace como digna a su nieta, a su hija, ¿cierto? El papá estaba presentando a su hija como ya una damisela, como una princesa, ¿cierto? Pero cuando usted ve, una vez fuimos a una fiesta, a un quinceañero, y todo, pasó el vals y todas esas cosas, y bueno, y mi esposa y yo no sé, fuimos a la parte de atrás, estamos hablando allá con la gente, y cuando ya era el momento de ir, íbamos atravesando el salón y lo que encontramos fueron las luces apagadas y los pelados así, arrecostados a la pared, y las chicas los tenían, no precisamente cachete con cachete, sino usted sabe de lo que me refiero, y los pelados así. Y yo me quedé viendo la cosa y yo dije, después de una cosa tan bonita, bueno, comenzamos a ver eso, y yo dije, no es el momento para decir nada. Yo iba saliendo, ya me iba, pero mi esposa no se aguantó y las agarró a esas chicas. Chicas, ¿esto qué es? Chicas, ustedes son dignas. Chicas, respétense. Y mi esposa la agarró una por una. Eso sí, dañamos hasta ese momento la fiesta. Y salimos de ahí. Yo como medio apenado, pero mi esposa estaba indignada. Y sabe una cosa, a la semana yo estaba leyendo algo de la palabra, no me acuerdo qué fue. Y sabe una cosa, el Señor me habló. Y el Señor me decía, eso es lo que hace un papá con una hija, haciéndola respetar. La chica no volvió más a la iglesia. Y se indignó la familia. Tal vez algún día puedan entender lo que hicimos. Bueno, hizo ella.
Y yo quiero preguntarle a los varones que están aquí, ¿a cuántos les gustaría ver a sus hijas, voy a utilizar una palabra vulgar que utilizan en mi ciudad, zungueando a sus hijas en una esquina? ¿Cuántos les gustaría entrar en un lugar y ver a sus hijas así? Ninguno, ¿cierto? ¿Y ustedes por qué creen que Dios se va a complacer viendo que sus hijas las manosean en una esquina o se dejan manosear o ellas manosean a los chicos? ¿Cuántos piensan que Dios se va a morir de la risa con eso? ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un espacio para cada cosa, hay una edad para cada cosa y hay una persona para cada cosa. Y el tiempo para cada cosa, exacto. Y a las chicas habrá una persona que tendrán permiso para hacerlo. ¿Y cuándo tendrán permiso? Cuando tengan en el dedo esto. El tipo que les ponga en el dedo esto, Valeria, todas las chicas que están aquí, ese es el que tiene autoridad y derecho para hacerlo. Mientras tanto, oigan chicos, y si quieren, ahora les hablo a los varones, si ustedes quieren hacerlo, compren un anillo de estos y entréguenlo como debe ser. A su tiempo también, exacto. Exacto. Con la bendición de Dios. Entonces, me salí del tema, esta mañana también me salí del tema, pero yo siento que estas cosas hay que hablarlas. Ahora, ¿qué es la danza? La danza es una expresión artística de lo que hay en tu corazón. Cuando nosotros estamos alegres, naturalmente queremos brincar, danzar, etcétera, etcétera. O cuando nos sentimos así como medio románticos también, ¿cierto? Hay una expresión. Ahora, hay gente que su expresión no es el baile. A veces hay gente que su expresión es la música, ¿cierto? Entonces cuando se sienten alegres, ¿qué quieren hacer? Cantan, ¿cierto? Hay otros, como yo no pinto, ni nada de eso, hay gente que cuando se siente alegre se siente a pintar, porque esa es su expresión artística. Y David, tal vez su expresión era la música, pero él sintió cuando iba entrando la presencia de Dios, que esa es su forma de expresar lo que había en su corazón. Y como él no era un danzarín, cuando su esposa lo vio, ¿qué sintió? Vergüenza. No tengo el tiempo para explicar lo que significa la palabra danza ahí. La palabra danza ahí no es la danza armónica, coordinada, al paso, sino esa palabra danza ahí es dar vueltas como un trompo. Y por eso comenzó a dar vueltas como un trompo y las vestiduras se le levantaron, hasta se le vieron como remolineando, por eso esa canción. Y dio tanta vuelta que la falda o la túnica, usted sabe, ellos no tenían pantalón, sino eran unas túnicas, se le levantó y se le vio toda esa parte donde termina la espalda. Y por eso la esposa dijo, ¡ay, Dios mío, qué bochorno! David danzando, Dios mío, mira, delante de todo el mundo, qué vergüenza. Pero David tenía libertad para danzar. Dios, mira, si danzar delante del Señor me hace vil, menospreciado, yo voy a tener toda la libertad para danzar delante del Señor. Porque Él fue el que me rescató y me sacó de lo último, donde estaba pastoreando las ovejas de mi padre, y me trajo a este lugar. Se oyó bien antipático con lo que le dice aquí en el versículo 21. David le dijo y le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de toda tu familia. Se oyó bien grosero, ¿cierto? Y eso tiene su razón de ser. Pero David estaba explicando toda la libertad que tenía para danzar. De hecho, nosotros vamos a encontrar algunos salmos donde vemos a David danzando.
Dice también uno de los salmos que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Yo no sé, los que son más antiguos en el Evangelio, en la iglesia no se podía decir baile, ¿cierto, Gizzy? Baile es para el mundo. Nosotros en la iglesia danzamos, ¿cierto? Pero aquí dice, pero la traducción dice, cambió nuestro lamento no en danza, sino en baile. O sea, porque es una expresión de alegría, ¿cierto? Cuando antes estábamos deprimidos y Él llegó y intervino a nuestro favor y por eso nosotros comenzamos a celebrar delante del Señor. Voy a buscar, por ejemplo, el Salmo 30, 11. David dice, o el 30 comienza diciendo, te exaltaré, Señor, porque me rescataste, no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, y me libraste de la fosa de la muerte. Pero en el verso 11, bríncate al 11, dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, en esta versión. Tú cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. O sea, alguien que estaba deprimido y Dios lo sacó de ese lugar. ¿Y qué hizo él? Comenzó a danzar, ¿cierto? Es que es interesante porque a veces hemos considerado la danza como algo indigno, ¿cierto? O sea, en muchos contextos cristianos. Pero para David era una expresión de libertad, de poder expresar lo que Dios había hecho a favor de él. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Dios salva a su pueblo de los egipcios, dice la Escritura que Miriam agarró el pandero y comenzó a danzar de alegría. El pueblo de Israel comenzó a danzar y a expresar gratitud. 11:49, Salmo. El Salmo 149. También mira lo que dicen. Los dos últimos salmos dicen, alaba su nombre con danza. ¿Cómo así? A través de la danza podemos alabar el nombre del Señor. Y David, cuando estaba entrando el arca y estaba viviendo a plenitud la libertad, porque él conocía al Padre, podía danzar. Y dice ahí que el arca también iba siendo acompañada con gritos de júbilo. ¿Y cómo serían los gritos de júbilo? Los gritos de júbilo, usted imagíneselos. No serían, aleluya, gloria a Dios. No, eso seguro daba gritos. ¡Ah! Y también dice que tenían cuernos y soplaban los cuernos. Y la gente gritaba porque el arca, la presencia de Dios, estaba llegando a su ciudad. Y qué triste, ¿cierto? Porque hay veces que cuando hablamos de la presencia de Dios, la gente dice, ahora a orar, ahora a cantar, qué aburrimiento. ¿Y sabes por qué también es triste? Porque en la eternidad viviremos en la presencia de Dios y viviremos también oyendo alabanzas y adoración al Señor. Así que si tú ahora no te preparas, si ahora te aburre la iglesia, si ahora te aburren las cosas de Dios, vivirás eternamente aburrido. Así que, y para que eso cambie, tiene que comenzar a cambiar tu corazón como cambió el corazón de David. Reconociendo que él era digno de alabanza. Que lo importante no es lo que la gente pensara, incluso su esposa, lo que su esposa pensara de él, sino lo que Dios pensaba de ella. Y sabe una cosa, mi hermano, eso es vivir en libertad.
libertad y sin prejuicios. Y sabe, la Biblia nos muestra que Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando tú eres lleno del Señor, cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, cuando tú habitas en la presencia de Dios, eres libre. ¿Y libre de qué? Libre de prejuicios, libre de temores, libre de complejos y de una cantidad de cosas que impiden que nosotros no podamos vivir en libertad. ¿Cierto? Cuando tú estás en la presencia de Dios, hay cosas que ya ni te provocan. Yo quiero contarte, cuando yo conocí al Señor, para estar feliz, ¿qué necesitaba? Reunirme con mis amigonchos, y la fría, el trago y la parranda para ser feliz. Pero cuando yo comencé a conocer al Señor, ya ni me provocaba. A mí me provocaba era estar con los hermanos de la iglesia y quería aprender más del Señor y la música que quería oír ya no era ni, X música, sino que quería oír más música cristiana. En esa época el pastor Germán me regaló cassette y yo pasaba escuchando cassette de música cristiana y aprendiéndomelas y escuchándolas y meditando, y me pegaba unas lloradas, y después que lloraba y lloraba y lloraba, sentí una tranquilidad y una paz. Y yo dije, yo pensaba que yo estaba viviendo una vida feliz. Ahora estoy viviendo una vida feliz. Cuando ya no necesitaba del trago, cuando ya no necesitaba de la gente, cuando ya no necesitaba de esto y de aquello, para poder ser feliz. Esa es una vida libre. Cuando ya yo no necesito de la aprobación de los otros, del like, de la no sé qué cosa, para ser feliz. Y esa es la vida a la que Dios nos ha llamado. Y solamente la podemos experimentar cuando comenzamos a conocer realmente al Señor. Ya no necesitamos de lo demás. Dice la Escritura, de nuestro interior comienzan a fluir ríos de agua viva. Y ya no me quedo estancado, debilitado y lleno de temor, sino todo lo contrario. Comienzo a vivir una vida a plenitud. Amado, hoy quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón y permitir que la presencia del Señor llene tu vida. Quiero invitarte a que en este tiempo la presencia de Dios comience a romper todos esos temores, todas esas dudas, todas esas cosas que te han debilitado, que te han hecho sentir como preso. Quisiera leer Isaías 61 para finalizar. Isaías 61 dice en esta versión: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. O sea, el profeta está hablando de alguien que está lleno de la presencia de Dios. Bueno, eso también lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Y dice, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Cuando tú eres lleno, cuando estás en la presencia del Señor, eres libre ¿para qué? Para poder llevarle el mensaje del Señor de salvación, de esperanza a los que no lo conocen. ¿Sabes una cosa? Dice a los pobres, y no está hablando de los que no tienen recursos económicos. Está hablando de aquel que tiene necesidad. Como dijo el hermano Chichi Peralta, que realmente él es cristiano y es un hermano en la fe, él dijo: hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Hay gente que tiene necesidad del Señor. Y sabe, tal vez tú no le has llevado el mensaje de esperanza porque has tenido temor, porque no has tenido la libertad. Y sabe, hace años
Yo llegué a un lugar, yo me sentía tan atribulado, tan atribulado. Voy a contarles algo. En esos días estaba recibiendo unas llamadas de esas que comienzan a hacerte para pedirte plata, que primero te piden 5 millones, después 4, después 3. Y yo estaba bien agobiado porque me decían: tú vives en tal lugar, tu casa tiene esto, y tu familia es así, así. Si tú no me consignas ese dinero, te va a pasar esto. Y yo salí de un lugar donde había recibido la llamada. Yo salí atormentado y se me estaba como bajando la presión. Yo comencé a dar 2 pasos y yo sentía que me iba a desmoronar ese día, ¿sabes? Y cuando veo, había un carro que abrió la puerta y yo reconocí a la persona que estaba ahí. Y cuando la persona abrió la puerta, estaba escuchando una alabanza. Y yo me senté, entré, puse las manos así y él me dijo: pastor, ¿qué le pasa? Y yo no podía contestar. Pero la canción que tenía esa persona ahí en el carro comenzó a liberarme. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije: hermano, bueno, comencé a contarle lo que estaba pasando en ese momento. Y el hermano me abrazó y me dijo: mi hermano, Dios está con usted. No tema. Y desde ese día, contesté la llamada, la última llamada, y le dije: mira, no te voy a dar ni un peso y yo te perdono, y en el nombre de Jesús, donde estás, vas a recibir a Dios. Bueno, yo le prediqué a la persona esa que me quería extorsionar. Fui libre, le prediqué a ese tipo. Y él me escuchaba, y mira, y te voy a quemar. Y yo le decía: y el Señor, y comencé a predicarle por el celular. Podremos, cuando estamos llenos del Señor, podremos predicarle aún a la gente que nos causaba temor. Yo recuerdo el testimonio también de Jaime, de cuando encontraron a la persona que le robó. Él le pidió al policía: dame 5 minutos con ese tipo. Y cuando él iba caminando, él dice que él iba empuñando las manos así, lo iba a levantar a trompar. Y cuando lo tuvo cerca, lo único que le hizo fue predicarle. La llenura del Señor, la presencia del Señor te puede dar el impulso para predicarle a una de esas personas que te causaban temor. Y dice también que ha sido enviado a consolar a los de corazón quebrantado, a los que tal vez están viviendo momentos difíciles. Tú tienes la palabra que ellos necesitan. No temas, Él está contigo. No temas. Vamos a ponernos un momentico en pie. Padre, ven y desciende, Señor, sobre este lugar. Ven y desciende sobre este lugar, Padre. Ven y desciende sobre aquellos que están sintonizados, Señor, también. Que tu presencia traiga libertad, Señor. Así como en David, libertad para danzar, para expresar lo que había en su corazón. Así hay libertad en este lugar. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda, suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.